Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? But what about us? We'll always have Paris. Hoy me encuentro con Gabriel Sánchez Carballo, realizador de un documental que vi, me gustó mucho. Gracias. Del Génesis al Éxodo. Y te quería preguntar, porque yo siento que el cine viene de un deseo de contar historias, pero creo que el documental es más bien como una necesidad de contar la verdad. ¿Cómo fue para ti concebir este proyecto? Efectivamente, creo que, fíjate, me agrada cómo lo planteas, de una necesidad de contar la verdad. Y más que contar la verdad, creo que el deseo era en sí de encontrar toda la verdad, o lo más cercano a toda la verdad, en el sentido de que a mí siempre la historia de Tres Valles, la historia de muchas cosas me llama la atención, pero particularmente la de Tres Valles, pues soy de aquí, de Tres Valles, y mucho tiempo viví fuera. Y desde hace pues, muchos años me había nacido el deseo de saber el origen del pueblo, ¿no? Pero saberlo de una manera como más profunda, voy a decirlo así, o más completa. Y en base a esa necesidad de no encontrar o no haber podido encontrar como en algún libro, un documental, un documento o alguien que tuviera la información completa, fue que nos dimos a la tarea, mi compañero Guillermo Carballo y yo, de empezar a investigar el tema de la historia. Salió en una plática tomándonos un café de, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto sobre pues, la historia de Tres Valles? Le digo, yo sé un poco de las cuestiones audiovisuales, le digo, pues tú tienes muchos conocidos aquí en Tres Valles, considero que podríamos hacer un buen equipo para ese proyecto, y le agradó la idea, y fue que nos arrancamos hace aproximadamente 2 años, hace como 2 años, que fue que tuvimos la iniciativa y que empezamos a trabajar. Hace 2 años comenzó la preproducción. Aproximadamente 2 años. ¿Es tu ópera prima? Podríamos decir que sí. Yo nunca, o sea, es como en el primer trabajo en el que me atrevo a llamarle documental, o sea, en el sentido de que, bueno, quizás no tendrá todos los aspectos técnicos y pues la mejor calidad, digamos que visual, porque tú que sabes de cuestiones técnicas, por ejemplo, todo el proyecto se ha grabado, o bueno, la gran mayoría, el 90% se grabó con una Nikon 5100, que es una cámara de aficionado, con un lente 18-55, que es el lente kit, ¿no? Y grabamos el audio con un celular. Entonces, a pesar de que pues, las especificaciones técnicas son de aficionado o de principiante o muy, muy rudimentarias, nos atrevimos a llamarlo un documental por el contenido, digamos, histórico y el contenido, la información que hay en él, ¿no? Podríamos decir bien que es una tesis hecha video y que pues prácticamente eso también es un documental, ¿no? Es toda una serie de investigación que se presenta de manera audiovisual. Y ya que empezaste en el rodaje, en la producción, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te encontraste o que te sigues encontrando? Porque siguen... De hecho, sí sigue en proceso, estamos trabajando en el segundo capítulo. De hecho, es una serie documental, ¿no? Porque va a salir en 4 partes. Y lo más difícil, de hecho, ha sido varias cosas complejas. Yo creo que personalmente para mí lo más complejo es justamente pues, la necesidad de no tener el equipo con el que yo quisiera contar, principalmente el equipo de cámaras, de audífonos, micrófonos, perdón, y demás. Y en segunda, pues también a veces el equipo, el capital humano, por así decirlo, ¿no? Que somos prácticamente 2 personas trabajando y eso hace todo muchísimo más difícil, ¿no? O sea, 2 gentes para hacer un proyecto así de ambicioso. Digo, hay mucha gente que luego nos dice, pues cuente conmigo, nos ayudan en 2 o 3 cosas, pero pues no están dentro del proyecto del todo, ¿no? Porque además es un proyecto que estamos haciendo de manera como muy por amor al arte. Hay personas que nos han apoyado económicamente, pero son gastos como muy superficiales, o sea, se agradece lo que se aporta, pero pues no es como al 100 de las cosas que quisiéramos que se aportaran. Entonces, por eso es que se hace un poquito más complejo, porque el equipo que tenemos para grabar, pues está muy, muy rudimentario, ¿no? Igual mi equipo que tengo para editar hace que sea más complicado el desarrollo del proyecto, porque aparte no es un trabajo al que yo me esté dedicando nada más a eso al 100. Dijéramos que si yo me dedicara ahorita, que me dijeran, ahí tengo un recurso para que en un año saques todo el documental, bueno, pues yo estaría de jefe, ¿no? Quizás tuviera yo todo el equipo, lo rentaría o lo compraría y me dedicara todos los días a andar leyendo, investigando. Entonces, la parte compleja es justamente esa, ¿no? Como no es un trabajo que estamos al 100, pues hay complicaciones técnicas, a veces de tiempo. Otra de las cosas es que muchas de las entrevistas se posponen muy seguido, o sea, como nosotros estamos ahorita en esta parte del proyecto entrevistando a gente adulta, muchos de ellos pues tienen, a veces por cuestiones de salud no pueden,
algunos de ellos, pues sus hijos son los que los ayudan los trasladan, o los que tienen que estar ahí cuidándolos cuando hacemos la entrevista. Entonces también ha sido algunas de las complicaciones, ¿no? El posponer algunas entrevistas y demás. Fíjate, te quería preguntar el hecho de... A mí me llamó mucho la atención. Cuando yo lo vi pensé que era un largometraje documental. Y ya cuando vi que eran 4 partes, ¿por qué decidieron hacerlo así? ¿Fue por producción o porque así lo concibieron como serie? De hecho sí, originalmente sí fue concebida como una serie desde el principio, justamente por todo el contenido, la información que sabíamos que íbamos a ir encontrando. Entonces dijimos, si queremos comprimir toda la información para hacer un solo largometraje, siento que nos vamos a quedar muy cortos, aunque la hagamos de 2 horas y media, ¿no? Entonces, por eso, y aparte, otra cosa que queríamos o queremos que esto sea algo que se adapte. La historia y el documental a veces no es como del gusto de todos, ¿no? Como que a mucha gente, honestamente, le aburre ver un documental sobre historia, así como que... Entonces, quisimos hacerlo también así para que no fuera muy tedioso, que el primer capítulo, por ejemplo, es de 27 minutos. Entonces, considero que es como muy ligero de ver, aparentemente no es tedioso, no te cansa, el ritmo es rápido, la narrativa. Entonces, también por eso fue que se decidió hacer así, ¿no? Y no tenemos como tal tampoco, te soy sincero, un tiempo marcado específico, que yo te diga, van a ser 30 minutos de cada capítulo para que sean 2 en total, ¿no? Puede que el segundo capítulo tarde 10 minutos o que tarde 1 hora, ¿no? En sí no queremos tampoco mucho ser demasiado, ¿cómo te diré? Como muy legalistas, de que no puede durar más de 40 minutos un capítulo. Realmente tampoco tenemos mucho problema con eso. Es de cómo se vaya presentando la información y qué tan prudente consideremos que meter los datos que vayamos recopilando en los capítulos. ¿Y no pensaron, o sea, consideraron la idea de hacer un corte de todo el proyecto como un largometraje documental para festivalearlo y que tenga un poco de distribución en festivales de cine? Por supuesto, de hecho, o sea, si me lo planteas, a mí eso me encantaría, y de hecho es uno como de los planes que tengo. A mí me gustaría hacer, con el tiempo, si esto jala bien y se da la oportunidad, pues ahora sí buscar un financiamiento un poquito más, pues algo más, digamos que útil para poder hacer algo de mejor calidad, de mayor calidad, como yo considero que se merece la representación del pueblo. Digo, consideramos que lo estamos haciendo bien con lo que tenemos, pero indudablemente se podría mejorar para hacer un largometraje ya con calidad cine, por así decirlo, ¿no? Con esa calidad. Hay una parte que a mí me impresionó mucho cuando lo vi, que están las entrevistas y sale Moisés Rodríguez Uscanga. Y abajo dice 109 años. Y empieza a contar la historia. Yo siento que esa entrevista duró más tiempo. Claro. ¿Cómo fue el depurar tanta información y saber qué quitar, poner? Esa tarea tú que has editado lo debes de saber. ¿Cómo decidir esa parte? Para mí fue relativamente fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo te das cuenta que nosotros lo manejamos por décadas o por una línea cronológica de tiempo. Entonces, es del 1899 al 1940 aproximadamente. Entonces, la entrevista de hecho hicimos 2 entrevistas con Don Moy. Tenemos dos entrevistas que duran en total como 2 horas. Entonces son 2 horas de material. Imagínate. Y que al final de cuentas se resume como a 3 minutos dentro del documental. Lo que él habla son 3-5 minutos máximo. Entonces, lo fácil fue de que dije, bueno, en el primer capítulo voy a abordar el tema de las plataneras, la construcción del ferrocarril, la cuestión de cómo terminan las plagas y bueno, prácticamente serán como los 3 temas centrales, por así decirlo. Entonces, para depurar, lo que hice fue que yo etiqueto cuando yo edito en mi timeline de la edición, yo voy poniendo etiquetas sobre los temas en los que va hablando. Digo, aquí, por ejemplo, aquí habló 15 minutos sobre la llegada de su familia a Tres Valles. Aquí habla 5 minutos sobre la plaga del chamusco de Tres Valles. Aquí habla 5 minutos sobre, no sé, cuando él era niño, porque aparte también Don Moy luego divagaba, pues, imagínate, 109 años, pues iba de un tema a otro así como sin nada. Y ya lo que hice en la edición fue justamente decir, solamente voy a depurar, solamente voy a meter las partes donde él esté hablando sobre los temas que se van a abordar en este primer capítulo. O sea, digamos que por eso es que fue fácil, porque como que sí me gusta ser muy ordenado a la hora de que yo voy archivando mi material, el material que voy grabando. ¿Y hubo algo que dejaste que te arrepentiste o que dijiste, ¿por qué no lo dejé en el corte? Fíjate que te soy sincero, te digo que es el primer proyecto que hago así como
serio, formal. Yo he chambeado en otras cosas visuales, en otros proyectos. Pero este es como el más mío en el que yo estoy interviniendo al 100 y me siento muy satisfecho con el primer capítulo. Cosa rara, porque siempre que yo hago algo, siempre estoy como que insatisfecho y eso no hubiera hecho aquel mejor o me faltó meter tal cosa. Te soy sincero, yo vi ese primer capítulo, lo he visto como 30 veces más o menos, por diferentes razones y no me termina de aburrir, no me siento insatisfecho. ¿Y por qué? Porque pongo en la balanza de cómo lo hemos realizado. Entonces digo, para lo que hemos estado haciendo, el tiempo que le hemos dedicado y el resultado que ha dado, yo me siento bien, me siento muy contento. Porque también te quería preguntar eso. Me pasa igual, yo no puedo ver las cosas que hago. Nunca las puedo ver porque las veo y no me gustan. Y siento que hacer algo tan personal sobre el lugar donde naces o sobre las personas que conoces debe ser como exponerte un poco más vulnerable y debe ser un poco más complicado. ¿Cómo te sentiste tú al dar esa vulnerabilidad? Porque siento que de alguna forma sí te pones un poco más de ti. ¿Te refieres en qué sentido? ¿Cuando lo presenté o cómo? En todo el proceso, desde que lo realizaste hasta presentarlo, porque no es un documental o un largometraje de ficción. Es de una forma estás contando tu historia. ¿Cómo es para ti exponer esa parte de tu vida? Bueno, sí, y mira, quizás no sea mi historia, pero yo tengo un dicho o más bien una frase que me surgió a partir de que creaba la historia, esta investigación, de que la historia le pertenece más al que la cuenta que al que la realizó, ¿sí me explico, no? Entonces, aunque suene un poco pretencioso de mi parte, puede pertenecer más a uno ahora, porque uno es el que se ha tomado la tarea de investigarla. Y yo me siento, te voy a ser sincero, con mucho... me dio una especie de valor, voy a decirlo así, y carácter el hacer esto, porque me he encontrado con múltiples versiones de hechos, de circunstancias, de eventos que han sucedido aquí en Tres Valles, desde muchos puntos de vista. Entonces, como realizador, no voy poniéndome del lado de absolutamente nadie. Mi única chamba es recopilar información, organizarla y darla a conocer. Pero es obvio que como realizador, pues también tengo una forma muy particular de interpretar la historia y la realidad, ¿no? Es como muy particular. Yo considero que en este primer capítulo quizás hay algunos indicios de mi punto de vista, de cómo yo veo la historia. Y pues hasta el día de hoy te puedo decir que es una satisfacción, porque considero que yo creé ya como una forma muy particular, muy única, muy sólida de ver digamos que todas las capas sociales que tiene Tres Valles, ¿no? Y todos los aconteceres que pues, Tres Valles tiene una historia, es diversa, es muy dinámica, tiene muchos matices, muchos colores, ha sido muy violenta, también ha sido muy pacífica, hay gente muy alegre, hay gente muy violenta, muy enojona, muy amarga, hay cosas positivas, cosas negativas. Entonces, en toda esta amalgama o amasijo o mezcolanza de realidades, de texturas, de colores, de humores, por así decirlo, he encontrado una configuración que a mí me agrada mucho como tresvallense y como realizador del proyecto, que siento, sin ánimo de pretensión, que es muy, muy particular, muy mía, y me gusta cómo es que he logrado ver Tres Valles e interpretarlo en este primer capítulo, al menos esa parte de la historia que además pues no me tocó a mí vivir directamente, pero que hoy en día, créeme que a mí me puedes hablar del Tres Valles de 1930 y siento que yo estuve en ese Tres Valles por la forma en la que he profundizado tanto en el tema, ¿no? Como que ya estoy muy, muy involucrado en eso. En el documental ponen varias hipótesis sobre el nombre de la ciudad. Una era de que era porque se partían los tres valles que iban de al Istmo a Veracruz y Cosamaloapan. Pero asimismo hay muchas hipótesis sobre el nombre. Y yo me pregunto, te pregunto a ti sobre esto. ¿Estás consciente de que al final del día como que siempre habrá una versión de la historia? O sea, ¿cómo lidias tú al intentar buscar la verdad, saber que cada persona tiene su verdad? Y efectivamente así, sabiendo que cada quien tiene su verdad, así de sencillo. Tú en la pregunta llevaste implícita la respuesta, porque pues yo podré tener como realizador o como espectador una versión de la historia, o yo me quedo con una hipótesis de las que se presentan y se plantean acá, que al final de cuentas no son mías, son hipótesis que efectivamente alguien más está planteando, y la única chamba que hemos hecho nosotros es la de comunicarla.
Pero yo no, como realizador, pues, puedo tener mis creencias, me gusta más, quizás una hipótesis del nombre, pero no me adjudico yo la verdad de decir es que esta es la verdadera y no es aquella. Yo considero que eso es un trabajo que a mí no me corresponde hacer, quizás esos son los trabajos, pues, del que alguna vez fue el cronista o no sé, de personas que su trabajo es justamente decretar cuál es la verdad. Mi chamba no es decretar la verdad. ¿No fue difícil para ti, no te hizo ruido de que estuvieras tú buscando poner la historia tal cual, te das cuenta que al final... Sí, porque también sería una labor bastante, ¿cómo decirlo? Pues sería muy irónica, muy absurda el querer yo encontrar una verdad absoluta, porque la verdad absoluta en la historia al menos es compleja porque cada quien que la vive la va a interpretar de una manera. O sea, en este momento tú y yo nos podemos echar a la tarea de conquistar un continente, pero tu visión y mi visión de la misma misión que vamos a tener sobre la conquista van a ser totalmente distintas por las circunstancias y adversidades que vamos a ir viviendo en el proceso. Entonces nosotros vamos a dejar quizá en nuestra bitácora nuestras visiones y cómo estamos viviendo las cosas, y alguien dentro de 100 años se tome a la tarea de investigarlo, pero él realmente no va a saber la realidad porque hay un contraste de visiones. Entonces en el documental yo considero que no te acerca tanto a una verdad, pero lo que sí hace es que te expone múltiples hipótesis o múltiples verdades para que la gente tenga un sentido crítico más profundo, más genuino, y que pues tenga también materia de dónde agarrar, porque como luego dicen, ¿no?, que la historia mal contada siempre crea como mucha controversia. Lo que tratamos de hacer acá es tratar de contarla lo mejor posible y con una gama muy amplia de testimonios y versiones, para que no sea como, en lugar de decirte hay solo una versión de la historia, mira, hay 4, ¿no? Y como estas 4 podrían surgir más, pero o sea, la idea es también que el espectador siempre tenga ese sentido crítico y que no se vaya con lo que le dicen, ¿no? Que él pueda también pensar por sí mismo. Dicen que todos los directores de cine cuentan que cada vez que hacen una película o un cortometraje cambian muchísimo su manera de hacer cine o su manera de ver la vida. Después de haber hecho esta primera parte, ¿qué sientes tú que cambió tu manera de querer hacer las demás? Sí, yo la verdad, soy muy creativo. A mí me encanta la creatividad. Yo considero que tengo mucho esa habilidad y me gusta mucho. En el proceso de esto, a pesar de las limitantes técnicas que hay, me doy cuenta que lo que pudo haber cambiado o no cambiado, sino se expandió en mí, fue mi proceso creativo. Yo considero que de las cosas que yo, por ejemplo, cambiaron y aprendí y me di cuenta fue la organización a la hora de chambear, que tú lo debes de saber a la hora de editar. Si no estás bien organizado, si no ordenas bien tu material, es un pedo. O sea, te puedes tardar lo que haciendo una semana, te puedes tardar meses por no saber organizarte. Entonces, de las primeras cosas que a mí me quedaron muy claras en este primer proyecto que me aventé fue de que ya sé organizar mi chamba, ya soy más ordenado con las cosas, a la cuestión técnica, ¿no?, de edición. Yo ya sé dónde encontrar qué información, qué entrevistado dijo tal cosa, qué música voy a meter en tal punto, cómo editar, qué color, qué toma hacer, ¿no? Ya más o menos el sentimiento, cómo combinar el sentimiento o el testimonio con lo visual, ¿no? También cuando estén hablando, qué imagen puede ser la que combine, la que vaya con el tema, ¿no? Que también yo considero que esa es parte del arte de la edición, porque yo me atrevo a decir, o así lo planteé como director y editor del proyecto. Entonces lo dirigí desde el sentido de cómo se iba a manejar la idea, y después lo edité de cómo pensaba yo que se iba a dirigir, y aparte cómo se tenía que ver. Entonces en esas dos cosas siento yo que sí alcancé a comunicarme conmigo mismo, y parece que la comunicación que tuve conmigo en mi cabeza, en mi cerebro, la pude llevar bien al ordenador, al programa de edición, y después de ahí parece que se la pude transmitir a los espectadores. Y yo considero que eso fue lo que aprendí, la organización para trabajar y expandir un poquito más mi proceso creativo. Porque lo que comentabas, que lo veías como una limitante el hecho de que fueran tan poquitas personas, pero cuando me lo comentas así de la comunicación que tuviste para poderlo plasmar, ¿no sientes que hubiera sido un poco más difícil que tuvieras un editor y... Por supuesto, claro, digo, exactamente, y esa es la parte también compleja, egoísta quizás, de manera creativa, porque sí, yo considero que cuando tú tienes una idea en tu cabeza, tú la quieres tal cual te la imaginas, y cuando trabajas con un equipo, yo nunca he trabajado como tal con equipos de cine, pero sí sé del tema, y siempre hay problemas, porque no todo, el cinematógrafo no está quizás con el fotógrafo y el diseñador de audio y el director y el guionista, y entonces como que es complejo,
que la idea sea transmitida de una manera a veces única, o que sepan unificar y estar todos en la misma página. Entonces por eso es que fue quizás en esta primera aventura que me aviento ha sido fácil que sea yo solo, porque pues no hay nadie más, o sea, conmigo me peleo y conmigo me entiendo, ¿no? Entonces eso ha sido la parte fácil. Y también cabe señalar y aclarar de que te dije que el 90% lo hice con un equipo, la Nikon 5100, pero el otro 10 me ayudó uno de mis hermanos que se llama Alfredo. Él por ahí también hace como un año, justamente hace un año, porque fue en diciembre del año pasado, estuvimos trabajando para un tema de él, de su universidad, también de una especie de documental, tesis documental, sobre los cortadores de caña y todo el tema cañero y azucarero, perdón. Y entonces cuando él vino, pues con otro equipo que él traía, estuve también por ahí grabando un par de escenas, que 2 o 3 son poquitas, pero que se meten ahí al documental también, y por eso es que él, y también él ha estado siempre muy de cerca conmigo, siguiendo el tema del documental. Siempre, cualquier duda yo le hablaba, le decía, oye, ando como que ¿cómo ves? Meto esto, lo quito, y él siempre me daba como que su punto de vista. Entonces por eso fue que yo siento que fue un realizador también conmigo, porque estuvo siempre muy de cerca con el proyecto. ¿Y cambió para ti la manera en la que ves Tres Valles mucho o solo te hizo ampliar un poco más la ciudad? Efectivamente, fíjate que fue Tres Valles y fue, me atrevo a decirlo, el país. Mira, yo antes de este proyecto, yo de historia mexicana sabía mínimo, o sea, digo, hasta la fecha considero que sé un 5% de la historia, pero a partir del documental, de la historia de aquí, fue, digamos que inevitable que yo empezara a investigar y aprender de la historia de la nación, ¿no? Y empecé a estudiar un poco en la época del Porfiriato. Entonces, cambia mi forma de ver Tres Valles, porque yo a Tres Valles me lo imaginaba así como lo vi desde que yo empecé a tener uso de razón. Entonces, al meterme a esto, pues para mí ya hay, como te vuelvo a repetir, ya entra una serie de eventos que lo han transformado, porque Tres Valles increíblemente ha sido un pueblo que es relativamente joven, tiene más de 100 años de historia, poco más de 100 años de origen, pero en estos 100 años o más de 100 años ha tenido una serie de eventos, te digo, bastante interesantes. Entonces, y otra cosa, de que me ha permitido relacionarme con muchas personas de Tres Valles, con las que si no hubiera sido por este proyecto, yo no me hubiera acercado a ellas, nunca las hubiera conocido. Y por esa razón, es evidente que he cambiado mi forma de ver Tres Valles. ¿Por qué? Porque yo conozco, por ejemplo, la historia de muchas familias tresvallenses, y muchas de ellas pues, son familias que originaron o son de las primeras que llegaron a Tres Valles. La confianza, el lazo que se ha creado a través de los testimonios que me cuentan, ha creado que yo me sienta... para hacer este proyecto me tuve que sentir y creer que yo no era un tresvallense, porque yo no quería como intervenir por cuestiones personales. Entonces, como que yo me salí un poco, aparte que yo muchos años estuve fuera. Entonces, ahorita lo que hice fue que voy a verme como un realizador del documental, no quiero verme como un tresvallense que quiere ver a Tres Valles de una manera muy romántica o muy particular, o sacarle ventaja, ¿no? A partir de algo. Entonces, como que yo dije, no soy tresvallense, yo soy una persona que simplemente viene a ver la historia. Pero eso también, vuelvo a repetir, fue un poco irónico e incongruente, porque ahora me siento como más parte de algo por todas las relaciones que se han creado a partir de la investigación de la historia. O sea, ahora salgo a la calle después de este año de trabajo, me encuentro con muchos amigos que he hecho a partir de las investigaciones, mucha gente que en la calle me para y me felicita, oye, qué buen proyecto traen, qué bueno que estén haciendo eso, esto hacía falta. Entonces, como soy un realizador, pero al mismo tiempo también soy parte de la historia, porque también soy de aquí, pues ha entrado esa forma muy, te digo, ha cambiado mi forma de ver Tres Valles, evidentemente. Ya siento una pertenencia distinta del lugar a como la pude haber sentido hace 10 años, que pues, me daba igual cuántos años tuviera Tres Valles, o quiénes habían sido los emancipadores, o quiénes hayan sido los primeros tresvallenses. O sea, eso me era irrelevante, pero ahorita pues ya cambia totalmente, porque estoy metido en un tema del origen, ¿no? Entonces sí evidentemente va a cambiar. Fíjate que dijiste algo que me gustó mucho, de que al ser un proyecto así tú no querías meterte como un tresvallense, sino verlo más objetivamente, y eso te ayudó a que se viera mejor. ¿Pero fuiste consciente de esta decisión o fue algo que se dio conforme a la marcha? No, sí, fui consciente justamente porque aparte yo tengo un poquito de formación periodística. Entonces, en esa formación del periodismo, uno cuando cuenta algo, una crónica, o hace un reportaje sobre algo, lo último que tiene que hacer es como meter sus intereses o digamos que su corazón, voy a decirlo así, ¿no? Sus pasiones. Entonces, yo era consciente, ¿por qué? Porque yo dije, en algún punto quizás va a haber
cosas dentro de la historia que a lo mejor yo no tengo por qué decir que me gustan o no me gustan. Yo simplemente estoy para escucharla y contarla, pero no puedo yo adjudicarme la interpretación de la historia. Por lo tanto, fue que desde el principio me quedó muy claro que íbamos a hacer nada más un puente, un vehículo para contar la historia, pero no vamos a ser nosotros los que estemos originando la historia como tal. Entonces, por eso uno de los eslogans que tiene el documental y la historia la escribimos todos, ¿no? Porque no es como que la esté haciendo Don Moy, o la está haciendo Don Beto, o la está haciendo Don Pedro, Juan, o quien sea, ¿no? La estamos contando entre todos y muchos, ¿no? De hecho, luego ha habido personas que mandan mensajes a la página del Facebook del documental y dicen, oiga, me gustaría que entrevistaran a mi papá o a mi mamá. Y sí, a todos se le dice que sí. Obviamente mientras que tengan algo coherente que contar, ¿no? Algo que le aporten, no vayan a querer contar cosas que ni al caso, ¿no? Pero mientras que sean cosas que efectivamente también se puedan como que corroborar, comprobar, y hay un poquito de evidencia. O sea, aquí no es de que no, tú no puedes contar la historia, ¿no? El proyecto es como muy comunitario también, es otra cosa que tiene aparte el documental, que es de la comunidad, me atrevo a decirlo. ¿Y las demás partes las planeas rodar simultáneamente o ya tienes planeado cómo será? Bueno, la idea técnica, o sea, de cómo va a ser rodado, por ejemplo, el segundo capítulo ya tengo ciertas ideas. Ya estoy trabajando en algunas otras entrevistas. Ya tengo lo más importante, que es de qué va a hablar, cuáles van a ser los temas que se van a abordar. Entonces eso ya está listo. Tengo que escribir la narración, el guión, lo que yo narro. Eso todavía no lo he hecho. Y por ejemplo, a mí el que me ayuda mucho es David Hilario, que es el que tiene la radio de la Retro. Él me ayuda con el diseño de audio. Estuve con él hace como 2 semanas, ya le platiqué un poco la idea que tengo para que él vaya comprendiendo la cuestión por ahí también de sonido. Yo lo que hago, que yo le entrego como que todo el video así en crudo, sin audio, sin sonido, o el sonido así muy rudimentario, y ya él pues le mete música y hace un diseño de sonido, ¿no? Pero te digo, ya estoy como que pláticas con él, yo ya más o menos voy teniendo la idea, estamos terminando algunas entrevistas, tengo que visitar un par de lugares de las cosas que son muy necesarias y que a veces cuesta, también es algo muy complicado, es la documentación, digamos que todo el sustento histórico, la documentación, ¿no? Que yo esté hablando sobre la gestión para que se hiciera el primer ingenio de Tres Valles, que el primer ingenio que se iba a hacer en Tres Valles no es el que está ahorita actualmente ahí, el que todos conocemos. El primer ingenio está donde ahorita es el rancho Abdalá. No sé si han visto que hay como unas naves muy grandes en ese rancho. Ahí los ejidatarios antes de 1950, a finales de los 40, principios de los 50, estaban haciendo de manera, digamos que a título de ejidatario, ese ingenio. Y entonces ahí hubo como controversia con la gente del ingenio de San Cristóbal, los de aquí de Carrillo, que supuestamente bloquearon la construcción de ese ingenio. Pero para yo poder sustentar ese tipo de testimonios, debo de encontrar algún tipo de evidencia, ¿no? ¿Y qué evidencia sería? Por ahí hay una carta justamente donde la firman los ejidatarios en esos años de que se quería terminar de hacer esa construcción. Tengo que ir, por ejemplo, quizás a las oficinas del sindicato de azucareros de Carrillo, donde a lo mejor encuentren también algún vestigio de esos tiempos. Te digo, es parte del trabajo, ¿no? Una vez que tienes más o menos los testimonios, tratar de buscar evidencia de lo que dice la gente, pues para darle sustento a las cosas y no sean que porque lo dijo Pedro es verdad, ¿no? Siempre tratar también de que haya algo que respalde el testimonio. Oye, ¿y no te da ansiedad esta parte? Porque, por ejemplo, a mí cuando me toca grabar algo para una semana y llevo todos los días anteriores haciendo la planeación, me estresa el cómo voy a conseguir la entrevista, el qué planos voy a tomar, y no me imagino un proyecto tan complejo, con tantas partes que se mueven, con tantas personas por entrevistar y tomas. ¿Cómo manejas esa parte del estrés? Fíjate que a mí me gusta mucho un director de cine que se llama Siga Bertov. Él es alemán y él seguido da como cosas, dice ciertas situaciones en las cuales a mí yo he aprendido a no clavarme mucho con el famoso storyboard, ¿no? Que es como el plan, cómo se van a hacer las cosas. Entonces yo improviso mucho. Creo que eso me ha ayudado a hacer un poquito por ese lado de decir, bueno, no hay nada planeado para la escena del capítulo segundo donde estén hablando sobre tal tema, o sea, hay ni idea de qué voy a hacer, pero te apuesto que en el momento que lo necesite va a surgir. O sea, como que sí soy un poquito, algunos le llamaría que quizás sea un poco irresponsable de mi parte, no sé, pero yo sí, sí, yo así me guío así, yo no soy como que tan lineal de que no, pues las cosas en estos tiempos tienen que hacer así, ya saben. Te digo que trato de no, como que mi creatividad tampoco limitarla. Yo en el momento
me dejo llevar. Ahorita que estabas comentando esto, cuando haces el documental yo vi que hubo muchísima gente que le movió demasiado y hubo muchos comentarios de afecto, pero no llegaste a tener algún comentario de alguien que decía, no, la historia no fue así, o lo que dijo esa persona estaba mal. Fíjate que no, y ese era de mis miedos más grandes, y dije, híjole, que presentemos esto, por ejemplo, y más que me dijeran que no era cierto lo que decían, era que nos hubiéramos quedado cortos de información, que alguien me llegara a decir, oye, no, pues, no investigaron nada, le faltó tal y tal y tal cosa. Hasta ahorita no, o sea, te digo que me siento satisfecho porque se presenta y me doy cuenta que sí tiene un sustento histórico, o sea, y sí, o sea, quizás falten cosas también, no te voy a decir que ya es el archivo del documento perfecto, pero siento que sí voy a decirlo así, está decente, ¿no? El proyecto. Hasta ahorita ha habido algunas críticas de aspectos técnicos, por ejemplo, de amigos que saben un poco del tema de video y demás. Pero en cuanto al argumento, digamos que a la información como tal, hasta ahorita todo bien. Y ya en cuanto a la narrativa y la edición, ¿tuviste referencias de otros documentales? Sí, yo de hecho a mí desde siempre que me llama la atención el cine, pues, de toda mi vida, ¿no? Pero de mis géneros favoritos del cine es el cine documental. O sea que también por eso yo siento que ya tenía como mucha idea de la narrativa, ¿no? De cómo llevar a cabo. A mí se me hace fácil, te soy sincero, aunque suene muy pretencioso de mi parte, el documental. ¿Por qué? Porque como es una cuestión muy, ¿cómo decirlo? Tiene ya como un organismo muy particular, ¿no? O sea, lo puedes pasar a través de entrevistas, lo fundamentas con un poquito de imagen de archivo, recursos, y pues una narración quizás de una forma muy particular del realizador de ver las cosas. Para mí podríamos decir que son las tres capas como para llevar a cabo un documental. A diferencia de querer hacer, por ejemplo, una película, ¿no? Que quieras contar una historia sobre algunos asesinos y en el viejo oeste, no sé, ahí entra un proceso creativo para no perder como la narrativa. Y en el documental siento yo que las mismas entrevistas o la misma investigación te la da, porque ya es un hecho. O sea, el documental habla sobre algo ocurrido, una historia, ¿no? Que ya efectivamente sucedió, sobre un evento, ¿no? Entonces, como ya está hecho, lo único que tienes que hacer es tratar de contarlo de una manera muy clara y ya, ¿no? Pero no tienes como que inventártelo, por así decirlo, a diferencia de alguna película en ficción, ¿no? Fíjate, yo siento que, al menos para mí, el documental es algo más complicado, porque siento que el trabajo de ficción, en cuanto a guión, pues vas tejiendo tú la versión de los personajes, de la historia, pero el documental yo lo veo como con mucha responsabilidad, aunque como comentas, no hay una verdad absoluta, pero sí hay como una estructura que tienes que seguir muy, muy detalladamente. Y en México, al menos ahorita, el documental se está explotando demasiado. Y a mí personalmente me impacta mucho más ver un documental que un largometraje de ficción. Porque cuando yo vi tu documental y vi las primeras partes del atardecer en el mercado, iba la gente, como que nunca había visto algo así en el sentido de... Bueno, en general, entre Troyes nunca nadie había hecho un trabajo así. Y se me quedó mucho como esas escenas. Por lo general en todo lo que veo se me quedan más las escenas o los fragmentos que todo el proceso. Porque me he visto yo caminando en esas calles en la tarde y me gustó mucho. Y me impactó y por eso te quería preguntar eso. Porque para mí lo que haces tú se me hace mucho más complicado. Porque yo hice un pequeño video documental hace poquito, que son 10 minutos y me estresé demasiado en el proceso. Y no me imagino algo así de extenso. Sí fue, y tengo que admitirlo, es lo que yo digo a muchos amigos y personas que pues, nos tardamos un año haciendo esa primera parte. Y el año fue un año que para mí fue escuela, porque pues, yo nunca había hecho algo así. O sea, yo a la parte que iba haciendo el documental iba estudiando, prácticamente fue un año en el que... Haz de cuenta que fue como mi proyecto final de la carrera de cine, ¿no? Fue ahora sí lanzarme a campo, a chambear, ¿no? A buscar la historia y grabar a veces, por ejemplo, las escenas. Tocas ese punto muy particular. No siempre es fácil encontrar escenas que comuniquen. Cualquiera puede tener una cámara, cualquiera persona puede salir ahorita a la calle, pero encontrar un cuadro, en primera suerte, y una circunstancia que no muy fácil la vas a hallar cuando tú quieres comunicar algo.
Y la segunda es de que, porque yo también pues, fui director, editor y camarógrafo, y como camarógrafo, a veces tienes que hacerte un poco invisible, no tienes que hacerte notar demasiado, porque cuando las personas luego ven una cámara tienden a intimidarse. Últimamente ya es diferente porque todo el mundo trae como que el celular y ya estamos como que muy familiarizados con las cámaras, pero aún así hay ciertos... Por ejemplo, cuando hacíamos lo de los cañales, tú te vas con los cortacañas y como que siempre va a haber cierta tensión cuando tú quieres grabar como su día a día, su parte íntima, ¿no? Con ellos. Entonces, tienes que ganarte mucho esa confianza, tienes que hacerte un poco invisible para poder meterte ahí, que no te noten, pero que estés tú siempre siendo un ojo, y más que tú, la cámara, que sea un testigo de algo, ¿no? Entonces... con esto voy a que, bueno, la parte estresante a veces es efectivamente esa, de buscar esas escenas, esos cuadros, esas composiciones que puedan darle sentido y que son al final cuentas lo que le dan como realce a un proyecto, porque yo te apuesto lo que tú quieras, que este primer capítulo sin 10 escenas de esas no hubiera sido tan trascendente, o sea, créemelo, porque, y sin ánimo de ser pretencioso, estuvimos con mi hermano todo el mes de diciembre del año pasado, estuve grabando todos los días, todo el año. Salíamos desde las 6 de la mañana de la casa con las cámaras al hombro y todo lo que viéramos lo grabábamos. Íbamos al cañar, al mercado, a todos lados, cabrón, ¿no? Y creo que en el intro de este primer capítulo se ve un poco esas escenas. En el segundo capítulo tengo yo otra idea de otra introducción un poquito distinta, pero también que justamente saque un poco de la esencia de Tres Valles y esa es la tarea, ¿no? De dónde está la esencia de Tres Valles, qué cosas son las que vemos todos los días, estamos tan acostumbrados a verlas que cuando alguien nos las presenta de una manera un poquito diferente, es cuando crea la impresión, ¿no? ¿Y cómo sentiste tú? Digo, porque después de muchos días te acostumbras, pero el primer momento en el que te paras en la calle, en el centro de Tres Valles con tu cámara, ¿sentiste miedo, sentiste nervio? ¿Qué pasó por tu cabeza? Tengo yo otra ventaja ahorita ya, de que a mí me ha gustado mucho la foto y el video desde hace años. Yo me compré mi primera cámara cuando tenía yo 18 años, la que yo me compré con mi dinero, era una Nikon 3100, si mal no recuerdo. Entonces, yo trabajaba en Estados Unidos, me vine para Tres Valles, eso hace prácticamente 10 años, 9, 10 años, y yo tenía mi tripié y mi cámara y yo empezaba a salir, a grabar y a grabar. Yo como que empecé a acostumbrarme y acostumbrar a la gente a verme con una cámara. Yo pienso que si sales a la calle y de 100 personas, 10 quizás me conocen y le preguntas, oye, ¿tú conoces a fulano? Ajá. ¿Y qué se dedica? Es camarógrafo, o toma fotos, o así, es fotógrafo. Entonces, como ya la gente está tan familiarizada conmigo y con una cámara, yo siento que ya no es tan agresivo cuando yo me paro en la calle, enfrente de una verdulería, pongo mi tripié y me pongo a grabar. Yo siento que ya las personas saben quién soy, saben a qué me dedico. Ya es raro que alguien, porque luego pasa, ¿no? De que, hey, ¿qué estás grabando? No me tomen, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, esa parte como que ya logré sentirme un poquito más cómodo al grabar la calle, a la gente o las cosas que están pasando, ¿no? Por esa razón. Entonces, ¿sientes que todo eso como que te ayudó de alguna manera para Efectivamente, digo, hace 10 años a la fecha, pues yo he estado fuera de Tres Valles y aquí, pero siempre que ando acá, me ven con cámaras, y ahorita pues ya desde que vivo aquí sin irme ya son 3 años prácticamente, y me he estado dedicando a puras cuestiones de foto y video, entonces, pues yo siempre ando con mi cámara, ¿no? Casi siempre a donde voy y demás, entonces ya por eso, tanto yo con la cámara ya me siento uno, y la gente que me ve y ya como que están también muy familiarizados con verme con una cámara, y por eso es que no hay tanto problema ahorita para ir y grabar cosas. Oye, para terminar, a mí, yo cuando terminé de ver la primera parte, ya quería ver los demás, pero me quedé pensando que al final de cuentas, las películas que haces o que hace cualquier director se quedan ahí guardadas en el Blockbuster, en Netflix, donde tú quieras, pero siento que los documentales se quedan como archivos históricos de un momento o de una época. Supongo, no estoy seguro, que en alguna parte del documental también van a plasmar el actual Tres Valles. Por supuesto. ¿Cómo es para ti el hecho de, imagínate, ya están las cuatro partes y los cuatro capítulos, y los tienes ahí y pasan 50 años y la gente los va a poder seguir viendo, tanto cómo fue sus inicios, cómo fue en las épocas más difíciles, a cómo es en la época en la que tú vives? ¿Qué se siente para ti saber
que no solo haces un documental, sino que estás dejando un pequeño archivo histórico de aquí estuve, aquí viví y esto fue. Efectivamente, te digo que eso era el valor que te decía al principio de crear esto, porque honestamente me siento con ese valor, con ese orgullo ahora de saber que pasen 50 años y ojalá que yo pueda vivir 50 años más. Yo mismo pueda agarrar y prender mi tele, lo que sea en esos años, y ver Tres Valles contemporáneos, ¿no? El de hoy, verlo dentro de 50 años, ver a muchas personas que en esos tiempos quizás ya no vivan, ver lugares, ver colores, ver texturas que ya no van a estar quizás, pues yo creo que me va a pasar a mí lo que le va a pasar quizás a cualquier persona que tenga amor por algo, por un objeto, por un lugar, por un sitio, por una textura, por un color, ¿no? Que con el tiempo uno pues es nostálgico, ¿no? Y uno tiende siempre como a esa melancolía de lo que fue, del pasado, ¿no? De la remembranza, recordar siempre crea este sentimiento es muy emocionante. Entonces, pues la emoción está, yo soy consciente de lo que estamos haciendo, pues algo para la posteridad, ¿no? Y que va a estar dentro de muchos años, que como tú bien lo dices, ya es un archivo el documental particularmente, que es la historia, ya no es como que una película que se hizo hace 10 años y que se van a olvidar dentro de 20. Siento que va a ser, que aunque no queramos, pues va a estar siempre, ¿no? Va a estar siempre porque quizás en alguna tarea, en algún momento en la primaria te toque que investigues sobre la historia de Tres Valles y los maestros a lo mejor digan, no, pues ahí está el documental que hicieron fulanos y menganos hace tantos años y pues allá hay como que mucha información. Entonces, sí somos conscientes de que esto, aparte de ser un documental, también es un proyecto comunitario, como te lo decía al principio. Comunitario porque estamos participando muchas personas, hay muchos testimonios, mucha gente que se ve en el documental y es algo que tarde o temprano tenemos una idea para el último capítulo. Entonces, consideramos que esa idea del último capítulo le va a aportar mucho tengo fe de que le va a aportar mucho a la conciencia tresvallense, voy a decirlo así, ¿no? A la forma crítica de los tresvallenses, de la toma de decisiones, para cuestiones, me atrevo a decirlo, políticas y sociales, ¿no? Que también yo considero que esa es una de nuestras intenciones, de que sea algo que sea útil para la comunidad. Tres Valles del Génesis al Éxodo está disponible en Facebook, en YouTube. También sí. Así lo puede encontrar la gente del documental Tres Valles del Génesis al Éxodo de Gabriel Sánchez Carballo. Un placer tenerte aquí. Gracias, mi hermano.